Vamos. Un participante. Vámonos. Aquí está, hija. ¿Qué dijo? Gracias. ¿Ya llegó uno? Uno. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¿Por qué? Hasta tú saliste ahí. Gracias, hijo. Lata. Hola, Lata. No, no tiene carga completa.
Renovado en sus vacaciones llenas de aventuras. Hola, pastor, no se le escucha. No le estamos escuchando, pastor Alejandro. Todavía no empieza, Leti, Es que veo que está hablando el pastor. pero no creo que esté hablando con nosotros, porque no se le escucha. Y tiene abierto su micrófono. Ah, con razón. Tiene abierto su micrófono y no se le escucha. No. Leti, es Lucas, ¿qué capítulo? Creo que 15. Ok, gracias, mi Leti preciosa. ¿De 14. qué, hermanita? 14. Dice, Ah, ya dijo 14. alguien que 14. Ok, gracias. Sí, no se ve el pastor todavía no empieza. Dios te bendice, mi Leti bonita. Bye. Igualmente, hermanita. Bye. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué gusto verlos y poder estar aquí de nuevo, creciendo y adquiriendo conocimiento.
Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, Susi. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Pastor. Buenas ¿Cómo noches, están? pastor. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Qué Buenas gusto me noches, da verlos. Ramón. Bendecidos, pastor, gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Cada día es una bendición y la gracia de nuestro Señor que abunda en nosotros para que tengamos hasta estos tiempos hermosos. Un refrigerio espiritual a media semana. Creo que todos estamos corriendo para llegar, pero el Señor allana los obstáculos para que aquí estemos y bueno, bendito Dios, aquí estamos. Ale, buenas noches. Pastor Alejandro, buenas noches. No se sigue escuchando, todavía no lo escuchamos, pastor. ¿No me Está escuchó? No, desde que se conectó nos saludó, pero no lo podemos escuchar. Se Ahí ya refiere al pastor Alejandro, no. Ah, ok. A usted sí, pastor. Ujú. Pero está muy interesante. El otra vez pasó lo mismo y empezamos así sin escuchar al pastor Alejandro. No sé qué decide el pastor. Miren, fíjense que si me permite, mi amado pastor Alejandro, ahorita se redujo un poco el tiempo me comentaba Alejandra que va a durar 40 minutos la clase, entonces, si me permiten, voy a dar inicio porque pues, es un tema muy vasto el que tenemos hoy. Estamos hablando de 35 versículos del capítulo 14 del libro de San Juan. De San Lucas, perdón, y quisiera pues aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, si fuera posible que las personas, mis amadas hermanas, que tienen su teléfono con el sonido prendido, si lo pudieran cerrar, les voy a agradecer. Y como siempre habrá un tiempo, espero yo, de preguntas y respuestas. Solo si me permiten hacer una breve oración. Amado Padre, gracias porque nos has traído a todos a tus pies en esta tarde, noche. Venimos ansiosos de escuchar a tu espíritu en nuestros corazones con la palabra. Te pedimos que todo lo que se hable en este foro sea para edificación, consolación y confirmación del llamado que tenemos, Padre, y de ese gran compromiso que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y contigo. Y te pedimos que quites todo obstáculo tecnológico, de señal, toda distracción, toda preocupación, para que lo que nos des en este momento nutra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo y podamos ponerlo por obra. A los hermanos que todavía no se conectan, permíteles conectarse y que este mensaje que recibimos lo difundamos en nuestro testimonio y con nuestra forma de ser, con nuestra boca y nuestros actos de los que no te conocen, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muy contento como siempre de estar aquí. El libro de San Lucas, sin duda alguna de los evangelios más completos, tiene pues un rasgo hermenéutico y apologético tremendo, y con ello pues los que estamos en este instituto tan hermoso y que estamos estudiando teología podemos darnos cuenta. Yo como siempre se los he dicho, podemos hacer una autoevaluación de todo lo que hemos estado aprendiendo en este año. Ya estamos a más de la mitad del año. Estas hermosas clases que se dan los viernes de oración, todas esas reuniones que hemos estado teniendo han solidificado y han dado crecimiento y confirmación a lo que el Señor quiere que hagamos. Es hermoso porque cada vez entendemos más su palabra, cada vez el leerla se nos dificulta menos y nos cuesta menos en el ámbito anímico y en el ámbito espiritual. Y me gustaría comenzar
hablando del capítulo 14 del libro de San Lucas, que yo lo he dividido de acuerdo a la redacción de Lucas, en 5 puntos. Estamos hablando de lo que es el día de reposo, la importancia de la sanidad en el día de reposo, el llamado al discipulado que se divide en 2. Tu llamado al discipulado espiritualmente y tu llamado al discipulado materialmente. Ese es el punto 2 y el punto 2.1 que yo así los he fraccionado. Tenemos el tiempo profético de Israel. El número 4 sería, repito, el 3 es el tiempo profético de Israel. Perdón, el 4 sería la importancia del primer amor. Bueno, yo he estado teniendo mucho material que el Señor me ha dado a través de su palabra de este primer amor, y aquí se resumen 3 versículos hermosos. Y el 5.º punto sería la pregunta: ¿quién te está respaldando? ¿O quién te respalda? Estos 5 puntos son los que van a conceptualizar y vamos a desarrollar bajo el liderazgo del Espíritu Santo y a la luz de las Escrituras el día de hoy en el capítulo 14 del libro de San Lucas. No lo voy a leer de corrido como siempre trato de leerlo todo y lo voy fraccionando. Ahorita voy a leerlo conforme a lo que acabo de comentar por la brevedad del tiempo. Entonces, ahorita, si gustan acompañarme, vamos a leer del capítulo 14 del versículo 1 al versículo 6. Y dice la palabra: aconteció un día de reposo. Disculpen, no escuché. Ok. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Quiero enfatizar la importancia del libro de San Lucas respecto del día de reposo, porque todo el capítulo 14, Jesús le está hablando al pueblo de Israel. Y de este mensaje que estamos viendo el día de hoy, va a haber una parte que le afecta a los gentiles, y cuando digo afecta no quiere decir que sea para mal. Si ocupamos la palabra afectación de un acto, quiere decir que alcanza a otras personas en un beneficio o en un daño. De esta manera nosotros comprobamos que todo lo que Dios hace siempre va a tener un beneficio y va a tener una bendición de su santo nombre para terceras personas, aparte de los que la Biblia nos dice. Y entonces vemos que en el capítulo 6 del libro de San Lucas, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, se habla del día de reposo. ¿Por qué Lucas registra estos acontecimientos con el hombre de la mano seca, con la mujer que tenía flujo y ahora con un hombre hidrópico que también es sanado? ¿Por qué tiene que venir en la Biblia, en un libro, tantas veces este tema del día de reposo? Es muy sencillo, porque, a ver, aquí me dice Gustavo Lemos, afectar, provoca un efecto, exactamente, muchas gracias. En el tema del día del reposo, estamos hablando de las personas más religiosas que han existido en toda la tierra, el pueblo judío. Y el pueblo judío en esta religiosidad impuso, como ustedes saben, en la época intertestamentaria,
de Malaquías a Mateo pasaron 530 años y se hicieron más de 615 mandamientos nuevos a lo que dice la Torá. Entonces, el día de reposo para el pueblo judío tiene una importancia superior a lo que son los actos de corazón, la santidad y la pureza del ser humano. Y en varias ocasiones juzgaron a Jesucristo, estuvieron viendo la forma de tropezarlo y cómo atacarlo, porque Jesús sanaba el día de reposo. Entonces dice que en un día de reposo, fíjense, vamos a poner atención desde el primer versículo, porque nos dice la palabra que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Todo el capítulo 14 es en casa de un fariseo. No nos dice la palabra en casa de quién fue, pero sí tenemos entendido que era un maestro rabino o era alguien que tenía un puesto religioso de preeminencia en la época de Jesucristo, dado que Lucas lo precisa como un gobernante que era fariseo. Recordemos que los fariseos hicieron pacto con los judíos, con los romanos, discúlpenme. Lo que ellos hacían, disculpemos que traigo una basura en el ojo, lo que ellos hacían era, bueno, nosotros vamos a someternos al gobierno de Roma en lo que el gobierno nos imponga, pero no en la parte de la religión. Entonces, los judíos, los rabinos, entraban y salían al pretorio y con el cónsul y el procónsul las veces que ellos querían, porque tenían un acuerdo político, literalmente hablando. Entonces, ellos buscaban la manera siempre de hacer tropezar a Jesús para poder acusarle, como ustedes bien saben, y poder enjuiciarlo de acuerdo al derecho romano, porque fue bajo la jurisdicción de Roma que se dieron estos puntos, ¿no? Hasta la muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo. Y dice entonces la Biblia que en un día de reposo, habiendo entrado Jesús a comer a casa de un gobernante fariseo, los fariseos le acechaban. La palabra que se ocupa aquí para acechar es pareuteronto, pareteronto, así como lo escuchan. Y la palabra trae una traducción que es con ojos de lince, con ojos de felino. Es lo que significa, estos le acechaban y pareteronto es lo que quisiera decir. No sé si has puesto atención cuando un gatito, un felino casero, o en los programas de National Geographic, cómo los felinos de cualquier tamaño, cuando van a cazar, el acecho de estos animales es con una atención muy fuerte, viendo a su presa, no se mueven, su respiración la disminuyen al máximo para evitar vibraciones y ruidos. Es un complejo mecánico interno que tienen los felinos para poder acechar y de repente atacar. Entonces, lo que hacían los fariseos con Jesucristo eran acecharle en todo tiempo para ver en dónde podían hacerlo que, de acuerdo al juego de palabras que ellos ocuparían, lo fueran a juzgar. Y dice la Biblia que entre los invitados se encontraba un hombre hidrópico. Esta palabra hidrópico hoy en día la podemos entender como un hombre o que padecía del páncreas o del riñón o del hígado. Perdón, algunos teólogos manejan esto como cáncer de alguno de los órganos blandos que acabo de mencionar. Entendemos que era un hombre que estaba inflamado, que estaba hinchado, entonces llamaba la atención por las características físicas que presentan estas personitas. Ojos amarillos, la piel verdosa, una muy, muy marcada retención de líquidos y un problema de dolores renales y posteriores de la espalda baja muy pronunciado. Entonces, era un enfermo que se encontraba en este lugar, en la casa en donde se celebraba una comida de un gobernante fariseo. Y Jesús, sabiendo cómo lo estaban acechando,
Él se dirige a los intérpretes, a los escribas de este grupo de fariseos. Repito, el capítulo 14 está completamente inclinado a un mensaje al pueblo de Israel. Nos va a afectar a nosotros los gentiles y a las naciones, eso lo vamos a ver más adelante, pero entendemos que Jesús se dirige a los intérpretes de la ley, dice el versículo 3, y a los fariseos, diciendo, una pregunta muy sencilla, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Obviamente los corazones de estas personas debieron haber ardido porque las preguntas que Jesús hacía eran preguntas en las que si ellos contestaban de una manera que fuera en contra de la ley, estarían contraviniendo a los principios fariseístas que ellos tenían. Y si era en contra de Jesús, pues bueno, el pueblo estaba apoyando a Jesús en ese momento, es como Juan el Bautista. O sea, hablaba Jesús, el bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios. Entonces ellos decían, pues si decimos que de los hombres, el pueblo se nos viene encima porque pues tenían a Juan como profeta. Y si decimos que es de Dios, pues entonces nos estamos dando, no sé, perdón el término, un balazo en el zapato, en la sandalia, porque no estamos reconociendo a Juan el Bautista. Y Jesús, y ellos cuando le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces todo esto? Él les preguntó, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta al bautismo de Juan? No sabemos. Entonces Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a contestar. Y es exactamente lo mismo aquí. Jesús se voltea con los intérpretes y con los fariseos y les pregunta directamente, ¿es lícito en día de reposo, en Shabbat, es lícito sanar? O sea, si hay un enfermo, ¿se puede sanar? Y ellos quedaron callados. Y dice la Biblia que tomó al hombre hidrópico y lo sanó y le despidió. Yo creo que el poder de Jesucristo, como ya lo tenemos muy claro, puede vencer cualquier enfermedad, porque la misma Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga, bendito sea Él, fuimos sanados. Lo que hoy, 2022, la ciencia no puede hacer, lo hace el poder de Dios en su Hijo Jesucristo. Aún en estos días, todo el que cree, al que cree, dice la Biblia, Marcos 9:24, todo le es posible. Sobreentendemos que este hombre creyó. No lo explica Lucas, siendo Lucas tan detallado, no explica ni que Jesús le haya dirigido la palabra a este hombre y le haya dicho, ¿crees que puedo sanarte? No, eso no lo dice Lucas. Pero nosotros ya con el desarrollo espiritual que nos ha dado el Espíritu de Dios y que es el que comentaba yo al principio de la clase, entendemos claramente que este hombre creyó. Porque para que creyera, para que fuera sanado, era necesario que creyera en el Hijo de Dios y en las obras que éste hacía. Y dice la Biblia que lo tomó, que lo sanó y que lo despidió. Y otra vez se dirige a ellos y dice, ¿quién de ustedes, si un asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Por qué Jesús se refirió a un asno y a un buey? En el tiempo de la antigua Palestina, en Jerusalén, lo que es un asno y lo que es un buey eran instrumentos de gran valía para esa época y para el desarrollo sociocultural del pueblo de Israel. Los judíos andaban en el transporte más común que había, muchos pensarían que es un caballo, pero los burros, los asnos, eran un medio de transporte común. Por eso es que Jesús entra a Jerusalén en un pollino que jamás había sido montado. Tiene mucha lógica porque estamos hablando de un pueblo judío con tradiciones judías. Y el buey, bueno, el buey era muy ocupado porque a través del buey se ponían las yuntas en la cerviz del buey y era el que labraba. En aquel tiempo Jerusalén era un pueblo que vivía tanto de la agricultura como de la pesca y obviamente de la ganadería, pero en menor forma porque era un pueblo que sembraba mucho.
Entonces, Jesús les está diciendo a los judíos un instrumento, es como que si como que si les preguntáramos a los choferes de un microbús, un chofer judío, vamos a pensar en un chofer judío de cualquier vehículo. Oye, se te descompone el carro en periférico el sábado, el día de reposo. Pues para empezar me va a decir él que no tenía por qué estar en sábado, en día de reposo, en periférico, pero tuvo que salir y se le descompuso el coche. Este judío chofer no va a dejar su coche en periférico porque es su medio de transporte y porque a través de él obtiene un ingreso. Y eso es algo que los judíos querían imponer. Dios es tan hermoso que en todas nuestras necesidades nos suple por encima de las obligaciones espirituales, porque Dios ve el corazón del hombre. Y estas personas lo único que querían era imponer reglas que ni ellos mismos podían cumplir. Pasamos al segundo punto, que es el llamado al discipulado. Aquí nos vamos a referir a tres parábolas que hablamos primeramente del discipulado, el llamado al discipulado, como les dije hace un momento, en la parte espiritual y almática, y la siguiente sería en la parte material. Entonces, Jesús, viendo esta situación, les habla a ellos, y recordemos que estamos en una comida en casa de un gobernante fariseo. Quiero que sus almas se imaginen una comida en la que hay mucha gente y todos están alrededor de Jesús. Aconteció la sanidad del hombre hidrópico y dice Jesús en Lucas 14, voy a leer del capítulo 14 del versículo 7 al versículo 14, que lo dividí en dos, como les acabo de decir. Y dice 14:7 de San Lucas: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Por favor, si pudieran silenciar sus micrófonos, gracias. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, o sea, estamos en un lugar donde hay los judíos y Jesús analiza a todos. Jesús tenía esa característica de sabiduría, siendo el Hijo de Dios, que ocupaba los ejemplos, y por eso se llaman parábolas, porque la parábola es tal cual, el significado es poner al lado de, para poder ejemplificar algo, es poner otro ejemplo para que se entienda el primero que es real, ¿no? Entonces Jesús analiza, ve que hay una comida, ve que algunos de los fariseos, dice la Biblia, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes, no estamos hablando de una boda, ojo, es una parábola, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podemos darnos cuenta, y eso en la época de Jesucristo en Jerusalén, la costumbre asiática, porque recordemos que tenemos una influencia grecorromana y hay costumbres asiáticas y hay costumbres de Grecia y de Roma, en la que era muy común que los convidados, llámale invitados para que sea más claro a nosotros, que los invitados a una boda o a un evento estuvieran en los lugares más cercanos al que invitó. Y la verdad es que no es nada que nosotros no conozcamos. Nos han invitado a bodas, nos han invitado a 15 años y las mesas
tienen un número y a ti te mandan un WhatsApp y te dicen, oye, confirma si vas a ir al evento, te lo voy a agradecer. Pues tú confirmas y cuando llegas a la recepción del evento, va a haber una persona que te recibe y que te va a acomodar en la mesa que de acuerdo al corazón del que te convida, del que te invitó, te puso ahí, ¿ok? Entonces, Jesús se da cuenta de que ellos llegan, en la comida ellos llegan y toman los primeros asientos y él entonces les refiere que hay una boda y es un consejo. Cuando fueres convidado por alguna bodas, no te sientes en el primer lugar. A mí creo que nunca me ha pasado y espero nunca me pase, igual a ustedes, pero sí me ha tocado ver, eso sí lo he visto, que de repente llega alguien y se sienta en algún lugar y llega el novio y le dice muy discretamente, oye, perdón, pero este lugar está reservado para mi tío, para mi amigo, mi hermano, mi padre, X. Y sí, con vergüenza se para esta persona y se va a un lugar más atrás. ¿Por qué? Porque desde los tiempos antiguos, el maestresala, ustedes ya saben que es un maestresala, es ese maestro de ceremonias que coordina todos los eventos. Esta persona lo que hace es coordinar que las personas cercanas a los que invitaron sean las más cercanas e importantes. Y Jesús dice, no te sientes en los lugares principales, sino busca sentarte en el último lugar. Y ahí yo creo que cualquiera de nosotros sí puede decir que hemos tenido el privilegio de que nos sentamos atrás y de repente llega alguien y nos dice, vente para acá, tu lugar es aquí con nosotros en la familia. Es muy bonito cuando nos sucede este tipo de cosas porque nos hacen sentir cómodos, aceptados, amados e importantes. Sin embargo, no es el tema de que nosotros lleguemos y estemos alrededor de los que convidan, pero el principio de esto es que Jesús dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ojo, creo que la fórmula del versículo 7 al versículo 11 es la humildad. La humildad va a ser el escalón, si me permiten definirlo así, la humildad va a ser el escalón para obtener ascensos en el reino celestial. Eso es la humildad. Jesús lo dijo en el aposento alto, lo estudiamos también hace poco y nos dimos cuenta cómo Jesús en ese doble mensaje del aposento alto, el mensaje social, el mensaje de grupo era que te humillaras delante de los que están a tu alrededor. Es mayor el menor que el mayor. Eso es un principio bíblico, es un principio que Jesús nos vino a dejar y que creo que los que estamos aquí en este foro lo podemos entender muy bien. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, pues la humildad va a ser aquel escalón que te va a llevar a estar en el lugar que debes de estar. Y la Biblia aún lo dice mejor a través de Pablo. Nadie tenga de sí mismo el mayor concepto que el que debe de tener. No, es muy fácil para pensarlo. No tengas un concepto de ti mayor al que debes de tener. ¿Por qué razón? Porque para nuestro Señor, Jesús vino a ser el último en todos los aspectos. Y Jesús se humilló por nosotros. Y Jesús sufrió esa muerte de cruz, por lo cual lo dice Filipenses 2, del 5 al 11. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese gran nombre de Jesucristo viene la humildad. La humildad viene a ser la grandeza de un verdadero creyente. Para los judíos, para los fariseos, esta era una palabra muy dura, ¿saben? Porque el judío, es raro que tú veas un judío humilde. No hablo mal de nuestros amados, pues no son nuestros hermanos todavía, pero sabemos que van a ser nuestros hermanos en los postreros tiempos, pero yo conozco judíos y pues no, de humildes no tienen nada los señores.
Sin embargo, para ellos es una palabra muy dura la que Jesús les decía. Entonces, vámonos ahora al punto de recibir. En este llamado al discipulado, dice Jesús, fíjense, ya viendo este punto, hablando de una comida o de una cena, Jesús hace otra referencia y dice, dijo también al que había convidado. ¿Quién es el que había convidado? El gobernante fariseo. Me siguen todos, amén. Y Jesús voltea con el gobernante fariseo y le dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Apréndetelo. Pobres, mancos, cojos y ciegos. Repito, pobres, mancos, cojos y ciegos. Cualquiera de estos que yo acabo de mencionar ahorita, normalmente en nuestra sociedad viven en la calle. Y no los vas a encontrar en un convite de estos. No los vas a encontrar en un evento de primer nivel. No, de ninguna manera. A lo mucho los encontraremos afuera de los lugares donde se reúne la gente de primer nivel. Y Jesús le dice, oye, cuando hagas comida, no llames a tus amigos, no llames a tus hermanos, no llames a tus parientes, no llames a aquellos vecinos ricos. ¿Por qué no? Porque dice, no sea aquellos a su vez te vuelvan a convidar. Y es algo normal. Cuando tú invitas a alguien a tu casa a comer, es garantía que esa persona te va a invitar a ti en gratitud y en consecutividad o en darle seguimiento a la amistad, a la fraternidad y al amor, ¿no? Es lo más normal. Y esto hay que ser muy, muy agudos en lo que les voy a comentar. No quiere decir que esté mal que tú invites a tus hermanos o a tus amigos o a tus parientes o quizás tengas algún amigo que le va muy bien económicamente. No, eso no quiere decir la palabra. Jesús lo que quiere decir es, dice Alma Rocío que va a ser un convivio para todos. Estamos invitados, gracias. No quiere decir, sino que también es de buen corazón y de muy buen testimonio que permitas que los cojos, que los ciegos, que los pobres, que los mancos entren en tu casa y les des de la bendición que Dios te da. Cuando tú haces un evento, pues prácticamente en el evento de un hermano, de una hermana en Cristo, pues al primero que tenemos que darle gracias por ese evento es a Dios, porque se tienen los medios para poder lograr esto. Entonces, si de gracia recibimos, pues también podemos dar de gracia, es lo que quiere decir Jesús. No solo le invites al que sabes que te va a regresar el bien. No solo invites a aquel que algún día va a decir, ay, Ramón me invitó a su casa a comer y me está pidiendo un favor, se lo voy a devolver. Porque en muchas ocasiones las comidas son convenientes y son comidas para llegar a acuerdos, para llegar a algún favor o algún beneficio. ¿Qué nos puede ofrecer un manco? ¿O qué nos puede ofrecer un cojo? ¿O qué nos puede ofrecer un ciego? ¿O un pobre? Materialmente no nos pueden ofrecer nada. Espiritualmente nos catapultan a ser agradables delante de Dios y ser semejantes a Jesús. Eso es lo que hace el acercarnos a este tipo de personas. Ya lo habíamos hablado en algunas otras clases. Yo te conmino, te invito a que tengas misericordia de tanta gente que hay en la calle. Hay muchas personas en la calle que necesitan de nosotros y si no los puedes llevar a tu casa, les puedes regalar una fracción del evangelio, una porción, les puedes preparar unos sándwiches, unas botellas de agua y se las llevas, una chamarra para la lluvia, para un paraguas. Podemos hacer mucho. No nos cuesta nada, al contrario, nos bendice. Y el capítulo 14 es para ti, el versículo 14 es para ti, para mí, porque dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos. Amados y amadas hermanas, nuestro Dios no es deudor de nadie, bendito sea Él. Y todo lo que nosotros hagamos, el mismo Señor Jesucristo dijo, ese vaso de agua que tú le diste a uno de estos pequeñitos, es como que si me lo dieras a mí, porque no sabemos si el Señor nos pone en alguna prueba, alguna de estas personas, para ver cómo está nuestro corazón. Ya no estamos hablando de la ofrenda o del diezmo, estamos hablando de ayudar a los que más necesitan. Y vamos al segundo punto. Hablando del tiempo, al tercer punto, perdón, hablando del tiempo profético de Israel, se dice, versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaba sentado a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Por qué? Fue muy inteligente este hombre. Jesús lo que está hablando, si te regresas un versículo, Jesús dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero ¿en dónde dice que será recompensado? En la resurrección de los justos. Ya estamos entrando en una parte escatológica, apenas en el capítulo 14 del libro de San Lucas. Ya Jesús está proyectando la resurrección de los justos. Y este hombre, que seguramente siendo fariseo conocía la Torá muy bien y a los profetas, dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es una declaración muy bonita, pero muy judía, ¿saben? Porque este hombre hizo la declaración siendo judío y diciendo, bueno, yo creo que solo los judíos van a ser invitados al banquete celestial. Solamente los judíos. Por eso es que él presume diciendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Con esto, esta persona que no se menciona quién es, está ratificando al Rey de Reyes. Está reconociendo que el que está hablando es Jesús, el Hijo del Altísimo. ¿Ok? O sea, ahí ya hay una connotación de que algunos de los judíos, de los fariseos, reconocían a Jesucristo en este punto. Y dice la palabra que Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, por eso es el tiempo profético de Israel, escuchen bien, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya tengo todo y está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Nuevamente Jesús nos vuelve a hablar de los pobres, de los mancos, de los cojos y de los ciegos. Otra vez, cuando Jesús decía de ciertos digo, era una llamada de atención, de pon mucha atención en lo que te estoy diciendo. Al igual que el decir, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque era una forma de ratificar la importancia del tema. Y apenas en 2 versículos, versículo 14, 13 y 15, nos damos cuenta cómo viene Jesús a decir, ¿sabes qué? Toma en cuenta a los pobres, toma en cuenta a los cojos, toma en cuenta a los mancos y toma en cuenta a los ciegos. Pero no hablamos físicamente nada más, porque hay mucha gente que está disminuida espiritualmente y que son ciegos espiritualmente y no pueden ver la palabra. Hay mucha gente, de acuerdo al libro de Proverbios, que son pobres en su corazón porque no tienen las riquezas celestiales que nos ofrece el capítulo 1 del libro de Efesios. Hay muchos que son mancos o que están en un punto de cojera, o sea, de problema
espiritual. Todo esto se refiere no nada más a lo físico, sino que también se refiere a lo espiritual. Por fuera nos podríamos ver muy bien todos, y de hecho es algo que se ha comentado mucho en las congregaciones. ¿Cómo estás? Y ponemos nuestra mejor sonrisa y decimos que estamos muy bien, y sin embargo, a veces nuestro corazón está completamente abatido, nos encontramos deprimidos, nos encontramos alejados de Dios, nos encontramos en oposición a la alegría y al gozo que el Espíritu Santo nos ofrece. Entonces, no nada más hablamos de aquellos que tienen un problema físico, sino también un problema almático y, dicho sea de paso, un problema espiritual. Entonces, vemos cómo el siervo del Señor le dice en el versículo 22, Señor, sea hecho como me mandaste y aún hay lugar. O sea, ya fui por las plazas y las calles, adentro de la ciudad, esto es bien importante, porque adentro de la ciudad de Jerusalén es donde se encontraban los habitantes de Jerusalén. Afuera era donde se encontraban los extranjeros, los leprosos, los rechazados y los impuros. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante porque dice el versículo 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Juan capítulo 14, lo repito mucho siempre, Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Creed en Dios, creed en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quiénes vamos a estar en el reino de Dios? Los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres, lo más vil y menospreciado de la sociedad, del mundo, es lo que Dios usó para humillar a los fuertes, a los adinerados, a los que dependen de sus riquezas y de su intelecto. Y nosotros tenemos esa promesa de que vamos a llegar a esas moradas, de manera que dice la Biblia, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor quiere que tú y yo trabajemos en esto, porque aquí tú y yo somos ese siervo, ¿sabes? O sea, hay un convivio, y voy a ir desarrollando ya este punto porque creo que ya se me acabó el tiempo. Hay un convivio y el Señor de la casa les avisó, es lo que comentaba al principio de la reunión, les avisó con una semana, óiganlo bien, con una semana de anticipación que iba a ser un evento. Un día antes del evento, el siervo, a todos los que invitó, se acostumbraba a que fuera a cada casa y que entregara un papel que dijera, mañana es el evento a tal hora y en tal lugar. Pero desde una semana antes se les estaba anticipando para que no tuvieran compromiso, lo que pasa también hoy en día. Y los pretextos son muy infantiles, ¿sabes? Ni siquiera nos vamos a detener mucho. O sea, uno le dice que ha comprado una hacienda y que tiene que ir a verla. Si tú compras una casa y te invitan a un evento especial en el Señor, pues no vas a decir, oye, ese día voy a ir a ver la casa. La casa no se va a ir, la tierra no se va a abrir y se va a tragar la casa, va a seguir ahí. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y quiero probarlas. Nadie en aquella época que se dedicaba a la agricultura compraba algo y mucho menos una yunta, porque la yunta era ese instrumento de madera gruesa que agarra el cuello de un buey de los dos lados. Ese artefacto, si no estaba bien construido, se fracturaba y se rompía por la fortaleza del cuello de los animales. Nadie va a comprar 5 yuntas sin antes probarlas. Y otro dijo que se había casado. El único pretexto social para los judíos de no ir a un evento de esta naturaleza era o porque estabas en servicio militar o porque estabas contaminado. No había otro pretexto. Al contrario, el que se casó era el que más obligación tenía de ir porque ya se presentaba ante la sociedad con su esposa. Y él dice que se acababa de casar. Entonces, cuando el siervo llega y le dice al Señor, el Señor le dice, pues ve por las calles y ve por todo, dentro de la ciudad, ve a las plazas y a las calles y trae a los pobres mancos, cojos y ciegos. Pero como no se llenó, entonces le dijo, entonces ve por los caminos y los vallados. Y esta palabra fuérzalos
no quiere decir tráelos a la fuerza, quiere decir convéncelos de que vengan a mi convivio. Eso es lo que quiere decir. No es agárralo a la fuerza y tráelo. A nadie van a agarrar a la fuerza para un convivio. No, es ilógico. Es convéncelos de que puedan venir a este convivio. Y entonces tú y yo nos damos cuenta de que el siervo somos tú y yo. Tú y yo andamos buscando cojos, mancos, ciegos y pobres. Andamos buscándolos, porque tú y yo éramos como ellos. Ya alguien nos habló de Cristo y nos quitó la venda y nos sanó el Señor y nos levantó. Y mal haríamos si no estuviéramos en las calles, en las plazas, afuera de la ciudad, buscando a estas personas. Tú y yo tenemos esa función el día de hoy, ser el siervo del Señor y llamar a los invitados para las bodas del Cordero que vienen en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Ese es nuestro trabajo hermoso el día de hoy. Te invito a que lo hagas porque de eso pende la vida eterna de muchas personas. Y viene la importancia del primer amor. Con esto voy aterrizando el tema y concluiría prácticamente por el tiempo. Dice la Biblia que grandes multitudes, capítulo 14, 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hermano y a su hermana, e incluso a sí mismo o a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta palabra, aborrecer, ha tenido tantas vicisitudes entre los teólogos respecto de que prácticamente, fíjense lo que es no tener bases teológicas y la hermenéutica tan importante que es con la exégesis teológica correspondiente. Esta palabra aborrecer, la traducción en griego significa miseo, que quiere decir ama menos que, literal, ama menos que o deja de amar por. Esa es la traducción de miseo. Entonces lo voy a parafrasear. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, madre, mujer, hermano o incluso aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es a lo que se refiere el Señor. No es que en nuestra sociedad aborrecer me cae muy mal, lo odio, pero vamos a ver la trascendencia del juego de palabras judías o para un judío. Sí vendría a ser aterrizado al odio, porque tú y yo aprendimos que somos miserables. Cuando el Señor te recogió y te levantó a ti y a mí, nos dimos cuenta de lo miserables que éramos delante de Él. Y nos llegamos a preguntar, ¿por qué te fijaste en alguien como yo, tan pecador? Llega a haber una cierta repulsión de nosotros mismos hacia nosotros mismos por lo que hicimos. Y allí es donde entra el primer amor. El amor de Dios, el que te amó primero a ti. Y ahora, como Dios te amó a ti, ya se conforma y se perfecciona el mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es similar, dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Hoy tú y yo nos amamos, pero el amor que nos tenemos como persona no es ese amor de soy un campeón, de soy un ganador, de soy un triunfador, de soy el mejor. No, seguimos reconociendo que somos miserables. Seguimos reconociendo que en nosotros no hay nada bueno, pero bendito sea Él nos amó tal cual nos tomó. No tuvimos que cambiar nada, solo tuvimos que creer y arrepentirnos. Y Él se encarga de eso. Es como en Lucas 9 le dice Jesús, ven y sígueme, dijo uno, pues, perdón, Señor, pero tengo que ir a enterrar a mi padre. Pues deja que los muertos entierren a los muertos. Esta parte que dice tengo que ir a enterrar a mi padre era, deja que mi papá se muera y entonces sí te sigo.
¿Alguien de nosotros sabe cuándo va a morir? ¿Alguno de nuestros amados o nosotros mismos? Nadie. Entonces por eso Jesús dijo, cualquiera que voltea al reino, cualquiera que quiere ir al reino y voltea hacia atrás, no es digno del reino. Porque todo el que voltea hacia atrás está preocupado por las cosas del mundo y no por las cosas del reino de Dios. Y por eso es que Jesús lo dice de esa manera. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes cuál es tu cruz y la mía? Nuestra carne, nuestro temperamento, nuestra concupiscencia. Eso que todavía el día de hoy, tú y yo no podemos cambiar o dominar. Porque si no, ya estuviéramos con él. ¿Estamos todos de acuerdo? Hay algo en ti y en mí que día a día estamos luchando y oramos y pedimos y clamamos y lloramos y volvemos otra vez y otro poquito y vamos subiendo. Hay muchas cosas que el Señor está perfeccionando en nosotros. Esa es la cruz y la tenemos que llevar, benditos a Él. Pero tenemos que ir en pos de Él, siguiéndolo a Él, no desviándonos a las praderas, no desviándonos al camino que está al lado, no desviándonos con la sociedad. Sí, cuando dice, y viene en pos de mí, y viene directamente hacia mí, que sus ojos no dejan de verme. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando habla de venir en pos de mí. Y vienen varios ejemplos de parte material, que es lo que les decía. ¿Quieres edificar una torre? Pues primero calcula los gastos, porque pues si no, no vas a tener para acabar. Vas a hacer cimientos y te vas a quedar a la mitad. Conocemos muchos casos así. O quieres edificar, quieres comenzar una guerra. Bueno, pues primero hay que fijarse a quién le estás haciendo la guerra y con cuántas personas cuentas, dice Jesús. No vaya a ser que tú llegas con 10,000 y el que le vas a hacer la guerra viene con 20,000 y después vas a llegar con la banderita blanca, oye, perdón, no quería soltar la cachetada espiritual, ¿no? Jesús dice, versículo 33, así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Habla de la sal, también es un tema que ahorita ya no entraré en el tiempo, pero espero, hermanos, me fui muy rápido y les pido una disculpa, pero espero que en estas breves palabras que pudimos desahogar haya quedado claro y haya quedado pues un poquito más sólido este tema y sea de bendición para sus vidas. Los invito con todo el amor en Cristo a que nos volvamos ese siervo a buscar en los caminos. Hay muchas personas que nos necesitan y también los invito a que en el sentido espiritual aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestro varón, a nuestro hermano, a nuestra hermana y a nosotros mismos, para que Él sea la primicia de nuestra mañana, de nuestra tarde y de nuestra noche. Muchas gracias y pues bueno, cedo el micrófono. Alejandra, no sé si estés en la reunión o el pastor Alex, que no los veo, no los puedo ver, pero adelante. Hola. No se oye nada. Pastor, creo, ya lo vemos, ya lo podemos ver, pero no lo podemos escuchar. A ver, voy a tratar de abrir yo el micrófono del pastor Alex. No, yo no puedo porque yo no soy administrador. Bueno, ¿les parecería bien? Híjole, no, me voy a tomar una atribución que no me corresponde, pero si alguien tiene alguna duda y quisiera comentarla, ¿les parece bien si en el orden debido que siempre tenemos, lo podemos hacer? Y escucho a partir de este momento. Adelante, por favor. Cierro mi micrófono. Buenas noches, pastor. Yasmín. Una pregunta. Del tema que dio, como fue una clase de, como usted dijo, un poco precipitada y rápida, ¿va a mandar algún archivo en PDF sobre este tema?
No, hermana. Si quieren les preparo algo. Realmente las clases que este consiervo da casi siempre las desahogo de manera verbal y pues las deposito aquí en sus corazones a través del link. Pero pues no sé si alguien quiere que lo haga, denme el tiempo y lo redacto y se los puedo mandar. Sí, bueno, a mí me gustaría mucho, no sé si mis compañeros también, pero yo hablo por mí, específicamente en esta clase, porque como usted lo dijo, sí fue algo rápido, y creo que sí se faltó algunos puntos por tratar. Entonces, pues sí me gustaría que se hiciera como tipo archivo en PDF. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, pastor, Sería todo. Muchas gracias. ¿De qué, Yasmin? pastor, buenas noches, Elizabeth Torres. Hola, Elizabeth. Nada más respecto a los versículos que leímos del 7 al 14. Sí. En el versículo 13, que nos comentaba que también es respecto a lo espiritual, a bancos, y nosotros pues somos parte de ellos, ¿no? Centrándome un poquito en el versículo 11 que decía, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También podemos hablar ahí respecto a lo espiritual, en cuestión de que a veces cuando se descubren los dones o que a veces, pues yo conozco a personas que tienen mucho conocimiento, tienen como una memoria fotográfica, ¿no? Que quizá eso a veces, reconociendo con exactitud versículos, toda la Biblia, hay un enaltecimiento de corazón. O sea, también lo podemos manifestar como en lo espiritual, ese versículo. Aquí yo entendería su comentario, hermana, como alguien altivo en el conocimiento de la palabra. Y de alguna manera, gracias, ya leí que yo termino la reunión. Lo voy a referir me voy con Pablo. Pablo, en el capítulo 13 del libro de Corintios, si mal no recuerdo, en el primer libro, dice que para que él no se enalteciera con el conocimiento y la revelación que Dios le dio un aguijón en la carne, lo recordamos todos. Y Pablo clama 3 veces para que le sea quitado. Y el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces volvemos a lo mismo, y yo creo que es muy buena la pregunta y la aplico con la respuesta que estoy dando. La persona que se enaltece se vuelve soberbio, si me permiten usar el término, porque creemos que el don que tenemos, y hablo de todos porque todos en algún momento lo hemos hecho, no creo que nadie no lo haya hecho, creemos que ese es un don nuestro, y la palabra don significa regalo. O sea, es algo que nos dio el Señor. Ya que lo ejercitemos y creamos que el Señor se mueve por nosotros y no en nosotros, es muy difícil